¿Queréis aprender a tejer este precioso punto de crochet llamado punto mora? ¿Y queréis aprender sus aumentos y disminuciones, cómo tejerlo con estos preciosos bordes rectos y conocer todo lo que necesitas saber para poder aplicarlo a tus prendas? Bueno, pues estás en el lugar indicado. Mi nombre es Mariluz. Esto es Patronarte, mi canal de YouTube sobre tejido, donde vais a aprender a tejer de verdad, nada de imitar o copiar solo, sino a tejer de verdad y poder luego aplicar los puntos a todo lo que queráis. Y vamos ahora a pasar a tejer este precioso punto con esta otra lana, ¿vale? Aquí tenemos una lana 100% algodón egipcio, ¿vale? Que es más o menos de un grosor de 4,5-5 milímetros. Y lo he tejido con un gancho de 5 milímetros. Esta otra, ¿vale? Es una lana de más o menos también 5 milímetros de grosor. Como podéis ver, el grosor es muy similar, solo que el hilado es un poquito más suave en la naranja, ¿vale? Con lo que el aspecto es como que pudiera ser un poquito más gruesos, pero a la hora de tejer voy a tejerlos con el mismo gancho. ¿Con qué finalidad? Que podáis ver la diferencia de tejer dos lanas totalmente diferentes en composición y totalmente diferentes en torsión, ¿vale? Con el mismo gancho. Nos ponemos manos a la obra. Bueno, pues para empezar vamos a tejer una cadena y esta cadena tiene que tener un número impar de puntos, así que nos ponemos, ya van 3, 4, 5, 6... Bueno, yo ya tengo aquí mi número impar de cadenas, en mi caso 11 puntos, y ahora lo que vamos a hacer es una cadena más, que sería el sustituto de un primer punto bajo en la siguiente vuelta, ¿vale? Y ahora vamos a empezar a tejer en la tercera cadena a partir del gancho, con lo que 1, 2 y 3, y ahí haremos un punto bajo. Así vamos a ir haciendo puntos bajos, también llamados puntos medios en algunas zonas. Vamos a ir haciendo esto hasta llegar al final de nuestra vuelta. Bueno, yo ya he terminado aquí mi primera vuelta de puntos bajos. Esta vuelta no se va a volver a repetir, ¿vale? El punto consta de la repetición de 2 vueltas, pero esta vuelta no cuenta, esta solo la hacemos aquí al principio. Bueno, empezamos con la primera vuelta de la repetición, y aquí en la primera vuelta de la repetición lo que vamos a hacer es empezar con una cadena. Ahora nos vamos a ir al siguiente punto, vamos a tomar hebra, introducimos, tomamos hebra, sacamos, y ahora tomamos hebra y sacamos solo un bucle del gancho, es como si hiciéramos una cadena ahí. Tomamos hebra de nuevo, introducimos en el mismo punto, tomamos hebra y sacamos, y volvemos a hacer lo mismo, tomamos hebra y sacamos solo un bucle, ¿vale? Haciendo ahí una cadena. Nos quedan, como veis, 1, 2, 3, 4 y 5 bucles en el gancho. Ahora tomamos hebra y sacamos todo, ¿vale? Como veis, así formamos una especie de burbuja o mora. El derecho es el otro lado, ¿vale? Esto sería el revés de la labor, que luego os lo enseñaré en la otra muestra para que veáis cómo queda. Ahora vamos a ir al siguiente punto y vamos a hacer directamente un punto enano, raso o deslizado. Nos vamos al siguiente y vamos a volver a tomar hebra, introducir, tomar hebra y sacar, y hacer esa especie de cadenita. Tomamos hebra de nuevo y repetimos, introducimos, tomamos hebra y sacamos solo una bucle del gancho o una cadena. Y ahora nos quedan de nuevo 5 bucles en el gancho, tomamos hebra y sacamos todo. Y esto es lo que vamos a repetir. Ahora hacemos un punto enano, raso, deslizado. Y como decía, esto es lo que vamos a repetir hasta llegar al final de nuestra vuelta. Bueno, yo ya estoy llegando aquí al final. Si habéis contado bien el número impar, en el penúltimo punto os tocará hacer una morita. Sacamos todo. Y ya en el último nos toca hacer ahí, en esa cadenita que hicimos al comienzo de la vuelta anterior, ahí haremos nuestro punto enano, raso o deslizado. Recordar, es un punto enano, raso, deslizado, no un punto bajo o medio como los que hicimos al principio, ¿eh? Bueno, giramos. Ahora es muy sencillo. Aquí vamos a tomar hebra y hacer una cadena. Y ahora aquí, en el primer punto, vamos a hacer un punto enano, raso o deslizado, ¿vale? Como veis, los puntos igual están un poquito difíciles de ver. Mirad, si giráis un poquito aquí, así, ¿vale? Ahí se ven más claro. Este sería el primero, segundo, tercero. Este pertenecería a el que está como un poquito más arriba, pertenece a la mora, y este que está un poquito más abajo pertenece al punto enano, raso, deslizado. Con lo que ahora, donde tenemos una mora, vamos a hacer un punto enano, raso, deslizado, y donde tenemos un punto enano, raso, deslizado, vamos a hacer un punto bajo. Con esto lo que vamos a hacer es recuperar la misma altura para todo. En definitiva,
empiezas con una cadena, sigues con un punto enano raso deslizado y después haces un punto bajo, después un punto enano raso o deslizado, después un punto bajo, punto enano raso deslizado, punto bajo y así hasta terminar la vuelta. Cuando lleguéis al final os tocará hacer un bajo y aquí cuidado porque nos queda otro punto y será un enano raso deslizado. Bueno, y estas dos serían las vueltas que tenemos que hacer para la repetición, la de moras y la de la que alternamos puntos bajos con puntos enanos rasos deslizados. Ahora giraremos, tomaríamos hebra y en el siguiente punto empezaríamos a hacer una mora. Y en el siguiente haremos un punto enano raso o deslizado. Y así seguiremos hasta llegar al final de nuestro tejido. Dejadme que termine esta vuelta y vaya a la siguiente para poder explicaros cómo hacer aumentos y disminuciones en este punto que es muy importante aprender si queremos aplicarlo a cualquier otra prenda. Bueno, he vuelto ahora al final porque quiero que veáis cómo hacer para que os queden súper rectos los bordes. Y es, a la hora de hacer el último punto aquí, lo que hacemos es tomar, ¿veis aquí? Esta cadenita de aquí, ese bucle que tenemos ahí introducimos y ahí hacemos nuestro punto enano raso o deslizado y así nos quedará el borde súper perfecto. Como veis, si os perdéis, si no sabéis si estáis en el último punto o no, contáis que tenéis el mismo número de moras y ya sabéis si os estáis equivocando o no, si os falta un punto. Siempre en las moras, en la vuelta de moras, siempre tenéis que acabar con un punto enano raso deslizado. Así que si estáis en la última mora, ya sabéis que os falta todavía un punto enano raso deslizado. Bueno, ¿cómo haríamos, como decíamos, los aumentos y disminuciones? Bueno, pues yo aprovecharía a hacerlos aquí, ¿vale? Aquí lo que tengo es ahora este punto, aquí tendría que hacer un punto enano raso o deslizado y en el siguiente tendría que hacer un punto bajo, ¿vale? Pues imaginaos que quiero hacer un aumento, lo que haré es en lugar de 1 hacer 2 para mantener el número impar de puntos, ¿vale? Y lo que haré será aquí, por ejemplo, haría el enano y en ese mismo punto haría un bajo. Y ahora me iría al siguiente punto y haría un enano y un bajo en ese mismo punto. Así habrá aumentado los dos puntos que corresponden y podré introducir un dibujo más justo aquí en el centro, ¿vale? Y así ya tenemos una morita más para añadir ahí en medio. Los aumentos y disminuciones, como siempre digo, tienen complejidad y no se hacen siempre igual. Hay más formas en que podemos hacer aumentos y disminuciones en este punto. Podría no haber mantenido ese número impar y haber introducido aquí solo un punto y luego haber introducido pues otro punto un poquito más aquí y entonces hubiera vuelto a recuperar el número impar y en lugar de tener tantos puntos seguidos aquí pues tendría pues los aumentos un poquito más distribuidos, pero entonces luego a la hora de hacer el dibujo va a quedar un poquito diferente porque no vamos a tener el mismo tipo de punto en esta vuelta debajo de la siguiente vuelta de moras que tendríamos. Entonces hay muchas formas de poder hacerlos. También podríamos hacer en la vuelta de moras, en donde hacemos el punto enano raso deslizado, hacer un punto enano raso deslizado, luego hacer una mora en ese mismo punto, luego hacer un enano raso deslizado en el siguiente y una mora en el siguiente. Entonces introduciríamos una mora ahí de golpe, o sea, hay muchas maneras de hacerlo, pero bueno, a mí la que más me suele gustar como queda es esta. Lo que siempre digo, haced una muestra, probad las diferentes maneras y una vez que habéis probado las diferentes maneras, decidid cuál va a quedar mejor en la prenda que queráis hacer, porque no es lo mismo pues hacer una sisa que hacer pues un cuello o hacer un gorro en el que queremos hacer los aumentos y disminuciones y no cerrar de golpe, sino ir cerrando con aumentos y disminuciones. No es lo mismo hacer 25 aumentos y disminuciones que hacer 50, que hacer uno solo. Entonces, lo mejor es probar. En cuanto a las disminuciones, pues más o menos sería lo mismo. Lo que haríamos sería, aquí nos tocaría ahora un punto enano raso deslizado, ¿vale? Y aquí nos tocaría un bajo, lo que haríamos será hacer todo junto y en el siguiente haríamos exactamente lo mismo. Lo que haríamos sería cerrar así todo junto, ¿vale? Y ahí nos hubiéramos quitado dos puntos
¿Qué significaría una mora? ¿Por qué? Porque va mora y punto enano raso deslizado, con lo que en realidad nos hemos quitado una mora y un punto enano raso o deslizado. Voy a traer la otra muestra porque quiero enseñaros el revés, ¿vale? El revés ya veis que queda muy bonito también, o sea que no es una prenda reversible, pero sí que es una prenda, como yo digo, 2 en 1, que podéis ponerosla tanto por el derecho como por el revés, en una manta o en una bufanda, cualquiera de los lados va a quedar precioso. Bueno, como podéis ver, a pesar de ser tejidas con el mismo gancho y ser más o menos del mismo grosor, la torsión tampoco es muy diferente entre unas y otras, pero esto al final es un algodón, la fibra se aplasta menos, esta es un tejido más ligero, se aplasta un poquito más a la hora de tejerlo. Aquí queda quizá como más pomposo, pero en esta queda mucho más definido el punto y el dibujo se ve muchísimo más claro. Parecen incluso diferentes puntos, ¿verdad? Bueno, pues no, es el mismo punto. ¿Qué tipo de lana elegir? Va a depender también de lo mismo, de lo que queramos. Por ejemplo, yo para una manta quizá no elegiría este algodón. ¿Por qué? Porque va a quedar muy pesada con un algodón y me iría más a esta, pero igual me elegiría una lana con una torsión un poquito diferente a esta para que me quede más definido como tenemos aquí. Bueno, pues dependiendo de lo que queramos, pero o igual me gusta que quede así más pomposa para una manta y digo, ay, con este tipo de lanas queda súper bien porque me queda así como amorosita y pomposa, con menos definición, pero como más, que se vea más la mora. Bueno, pues eso es lo que hace que tengas que elegir una lana u otra lana. Como siempre, pues haciendo una muestra se puede ver fácilmente cómo te gusta más o cómo te gusta menos. Bueno, y dicho todo esto, recordad que abajo en la descripción os dejo el enlace a la web donde tenéis el patrón escrito y donde tenéis también la tienda online donde podéis comprar todos estos materiales, los ganchos, las lanas, absolutamente todo lo que necesitéis para vuestros tejidos y también para punto de cruz. Contadme en los comentarios qué os ha parecido este bonito punto. Ahora por aquí os dejo un enlace a un tutorial que creo que os puede resultar muy interesante. Y ya sin más, me despido. Nos vemos pronto. Crea y disfruta.